Ya bueno, estamos con Juan José Martín, constituyente electo del Distrito 12. Él es nacido y criado en la Florida. Tiene 25 años y un currículum súper largo para su corta edad. Además de fundar y presidir la ONG Sé Verde, fue coordinador general de la Conferencia Mundial de Jóvenes de las Naciones Unidas por el Cambio Climático. Y por cierto, pareciera poco, fue destacado con The Diana Awards, ¿no? Por sus esfuerzos para crear cambios positivos en la sociedad. Este es el galardón británico más importante que se entrega a una persona joven que trabaja por la humanidad y la acción social. Así que primero, Juan José, darte la bienvenida y felicitarte por estar ahí. Muchas gracias. Muy contento y agradecido de la instancia. Oye, me gustaría, para conocerte primero que nada, preguntarte cómo es que empezaste tú con la lucha ambiental. ¿Cómo es que nace tu interés por proteger la naturaleza? Y bueno, eso, que nos cuentes un poco de ti. Yo creo que mi interés viene de muy pequeño. Yo creo que fue en gran parte ¿cómo decirlo?, inculcado por mi familia. Tuve también la oportunidad, bueno, y en parte a ser floridiano toda la vida. Yo le contaba a la gente en la campaña, todavía les cuento esto y siempre se ríen, que la Florida antes era campo, y yo me acuerdo. Nadie me cree, pero es verdad. Y cuando yo crecí acá en la Florida, era campo, literal. Estoy hablando de campo, caballos, vacas, corría el agua libre, ¿cierto? En acequias, en canales. Y tuve la oportunidad de crecer muy cercano a la naturaleza en ese sentido, a pesar de estar muy cerquita, ¿cierto?, de la ciudad. Y también desde muy pequeño mi familia, mi papá, mi mamá me inculcaron harto esa fascinación, por así decirlo, o ese descubrir la naturaleza en general. Y eso yo creo que me permitió desarrollar una sensibilidad especial con la naturaleza. Me fascinaba el mundo natural, me encantaban los animales, ¿cierto?, aprender al respecto. De hecho, me acuerdo cuando pequeño, si yo quería ver cualquier cosa en la tele, primero tenía que ver por lo menos 30 minutos de Animal Planet. Esa era como la norma. Y claro, parece chistoso, pero la verdad es que eso te genera no sé, como una educación natural, por así decirlo, desde muy pequeñito. Yo creo que desde ahí un poco agarré esta fascinación por el mundo natural. Y luego me acuerdo que una piedra angular, como transformar esto que era que te guste, te fascine el mundo natural, a querer dedicarte ya más seriamente, yo creo que llegó cuando vi en Inconvenient Truth, el documental de Al Gore, y ahí, bueno, que para mí fue una pieza clave a nivel internacional, en verdad, en cómo relacionar un poco la incidencia política con la crisis climática. Y ahí me cambió el switch y dije, ya no solo quiero disfrutar y explorar el mundo natural, sino que ahora también quiero dedicarme profesionalmente a solucionar esto. Y ahí empezó un poco esta bola de nieve. Perdón. Y luego eso, ahí creció bueno, y de hecho ahí un poco me incliné por terminar estudiando ingeniería. Un poco porque quería, sobre todo en esa instancia, abocarme al tema de la energía renovable. Y fue una vez que entré a ingeniería donde me di cuenta que había mucho más que hacer, los cambios se necesitaban en muchísimas más partes que simplemente la energía renovable. Y ahí me encontré con este grupo de jóvenes con el que empezamos a conversar, a conocernos y eventualmente fundamos Sé Verde, y ahí empezó, bueno, este viaje ya de manera más comprometida a través de la organización. Hay una duda que me quedó de cuando contabas tu historia. ¿Tus papás están relacionados también por algo específico con el trabajo en la naturaleza o es más bien algo que viven así como naturalmente? No, era, no sé, un interés personal. Ya. Oye, ¿y qué es lo que hace Sé Verde? No, para que la gente conozca. Sé Verde hace muchas cosas. Sé Verde es una ONG de jóvenes que se dedica a la sustentabilidad en su manera profunda y su manera transversal. La sustentabilidad es un paraguas gigante que no solo se hace cargo del aspecto ambiental, ¿cierto? Y solucionar la crisis climática de los ecosistemas, sino que también se hace cargo de la parte social, de la parte económica, de la parte cultural también, o filosófica, si se quiere ver de alguna manera, de este entendimiento ecocéntrico.
Este Verde funciona en gran parte como una plataforma de proyectos, ¿ya? Eso significa que como ONG tenemos y hemos tenido proyectos, y ya que tocamos la sustentabilidad de manera tan transversal en muchas áreas, desde lo más típico, que es la educación ambiental y la gestión de residuos, hasta nutrición sustentable, voluntariado, regeneración ambiental y de ecosistemas, también incidencia política, en verdad en un montón de temáticas, conservación marina. Entonces, ha sido un espacio para generar, para proyectos de cambio e intervención directa, para aportar contra la crisis climática de los ecosistemas, pero también ha sido un espacio para generar liderazgos jóvenes, aprendizaje y un poco encaminar y permitirle a la gente encaminarse hacia una dedicación profesional eh, por la sustentabilidad y contra la crisis climática de los ecosistemas. Y desde ahí mismo es que nace la intención o el interés de ser parte de la asamblea o de la convención. La verdad es que no, no nace en Severde. Eh, Como tú mencionaste antes, a mí se me han dado oportunidades súper bonitas, en gran parte de esas oportunidades herencia de lo que hemos podido construir con Severde y este camino de la sustentabilidad, eh, que yo me he dedicado prioritariamente a Severde y mucho a Severde. Sin embargo, también he colaborado en muchas otras instancias, tanto sociales como ambientales, a lo largo de los años. Y a través de la COI 15, ¿cierto? Que fue esta conferencia que tú mencionabas, luego esta misma conferencia abrió la oportunidad de que dos jóvenes, un hombre y una mujer, fuéramos los primeros negociadores jóvenes de Chile en las negociaciones climáticas internacionales, ¿cierto? De Naciones Unidas. Eh, y luego todas esas instancias se fueron un poco acumulando y, y llegó un punto en el proceso constitucional donde mucha gente me empezó a decir como, oye, he tenido oportunidades gigantes, súper bonitas, de un aprendizaje muy grande y sentimos que sería súper bueno ponerlo a disposición de la convención. Y no estaba en lo absoluto en mis planes, entonces claro, yo escuchaba estos comentarios, estas sugerencias y me quedaban un poco dando vuelta. Y después me pasó que llegó un punto en donde, cuando ya estaban como un poco subiéndose las candidaturas, apareciendo candidatos y candidatas en su momento, en noviembre, esta decisión fue muy a última hora. Em, y me di cuenta que faltaban dos cosas. Primero faltaba juventud comprometida, que era lo que para mí significaba que fuera juventud con historia, ¿ya? Que llevaran años aportando desde la sociedad civil, organizaciones sociales o ambientales, y no fuera una juventud política como un poco que se está subiendo al carro. Y por otro lado me faltaba ambientalismo profundo, un entendimiento ambiental eh, que fuera mucho más trascendente que no sé, pues decir que te interesa el medio ambiente ya, ¿ya? Eh, Sino que fuera un entendimiento profundo de qué es la crisis climática de los ecosistemas, qué es la sustentabilidad y cómo avanzar hacia una solución, tanto para los seres humanos como para los ecosistemas y la naturaleza en general. Y eso no era algo que se lograba con buenas intenciones y nada más, es algo que requiere un entendimiento, como he dicho antes, profundo, un estudio, ¿cierto? Una dedicación al tema. Y en un momento dije, bueno, creo que esta gente que me lo está sugiriendo tiene razón, que hay que poner al servicio las oportunidades que he tenido, los aprendizajes que he logrado reunir de la causa. Y solo puse una condición, que esto no fuera una candidatura personal, que yo no iba a hacer esto solo, ni iba a ser en lo absoluto por mí. Tenía que ser sí o sí algo colectivo, y solo si lográbamos reunir un equipo que quisiera levantar algo colectivo, lo intentábamos. Y bueno, estamos acá porque eso se logró. Se generó un equipo de jóvenes que habían participado en diferentes organizaciones sociales y ambientales que se apasionaron por esto y lo construimos en conjunto. Vamos a ir a varios de los temas que dijiste ahora. Primero, preguntarte como por esta bancada juvenil que quedó adentro, o sea, el promedio de edad de la convención son 43 años, creo, es bastante bajo, y hay hartos jóvenes. ¿Qué pueden aportar los jóvenes ahí? Cuál es la energía que trae la gente menor de 30 años, se podría decir, que son varios? Sí, hace poco veía una publicación, creo que somos como un poco menos de 10 los que tenemos menos de 30.
El Instituto Nacional de la Juventud define la juventud hasta los 29 años, así que de los 30 para arriba. eh, em, pero, pero claro, yo creo que los jóvenes, y para nosotros también era importante que los jóvenes estuviéramos ahí, obviamente por diversidad etaria, obviamente porque esta constitución no va a ser la constitución de las personas de hoy, sino que también de las de hoy y las de mañana, que van a ser probablemente la familia de nosotros los jóvenes, los y las jóvenes. Entonces teníamos que estar presentes en el espacio, pero también porque la juventud en general ha sido la protagonista de los grandes movimientos sociales y ambientales de las últimas, por lo menos, 2 décadas. O sea, desde los movimientos por la educación, los movimientos ambientales, los movimientos ahora de feminismo, también de movimientos de género, ¿cierto? De la comunidad LGBTQ+. Entonces, era lógico y necesario en nuestro diagnóstico que la juventud tenía que estar en la convención. O sea, nosotros creíamos que una convención que fuera redactada sin la juventud iba a empezar en gran parte desconectada de lo que ha estado sucediendo en la sociedad. Entonces creo que los jóvenes no solo llevan esta energía, ¿cierto? Y esta pasión joven que muchas veces se distingue, sino que también llevan esta consecuencia social y ambiental de lo que ha sido Chile en los últimos años. Y creo que eso es súper importante. Buenísimo. Oye, tú fuiste como independiente, pero en la lista de independientes no neutrales, lo que creo Uh-huh. que es lo que tiene más curioso a todos, un poco entender qué piensan estos colectivos nuevos, preguntarte qué representa para ti los independientes no neutrales, qué tan colectivos son, si efectivamente como que hay puntos en común, o que ya cuando estén trabajando en la asamblea, en la convención, eso se va como a desordenar y ordenar según intereses, formas de ver la vida. ¿Qué tan colectivo es y qué representa esta lista? Independiente No Neutral es una plataforma de independiente a nivel nacional que se creó en base a unos lineamientos, ¿ya? Y han sido públicos desde el día 1, están en la página web. Y básicamente era decir, eh, queremos apoyar a independientes de todo Chile para hacerle el peso a los partidos políticos de siempre, porque la gente que se reunió para esto eh, compartía el diagnóstico de los partidos políticos hace rato que la pega no la han hecho bien y que están muy desconectados de la realidad del país y que están muy desconectados de los intereses del país. Tienen intereses completamente secuestrados por sus ideologías, por así decirlo, o por sus bancadas políticas, sencillamente. Entonces se crea esta plataforma para apoyar independientes a lo largo de Chile y la única base y la única petición común era estar de acuerdo con los lineamientos. Si tú lees los lineamientos son, eh, ¿cómo decirlo? En mi opinión, bastante sensato, es sentido común, creo que acogen lo que queremos acoger a nivel de movimiento social y ambiental en general. Se hablan de plurinacionalismo, descentralización, ¿cierto? Cambiar el régimen político, un régimen menos presidencialista, incluir derechos sociales, incluir derechos ambientales. O sea, habla de lo que todos hemos estado hablando. Yo creo que lo que sí diferenció a Independientes No Neutrales de otros espacios es que eran, primero que fueron la primera lista a nivel nacional, bueno, plataforma a nivel nacional, que se articuló. Fue la primera que dijo, nos vamos a meter en este proceso para levantar las voces independientes. Y se articuló sobre la base, yo creo que de la experiencia, por un lado, y también del diálogo. Yo creo que eso fue súper importante y diferenciador. Eh, y en gran parte nosotros en su momento como equipo tomamos la decisión de ver con qué lista de independientes ir. Y nos gustó No Neutrales por eso, porque era una lista más respetuosa, en nuestra opinión, y más dialogante. ¿Ya? Vos que estáis Eh, hablando de la lista del pueblo, que es la otra opción, que es un poco, se podría decir que es un poco más radical en su idea. no necesariamente. Nosotros también en su momento pensamos estar en la lista del pueblo y en nuestro distrito además había otra lista independiente. Em, yo lo digo en general porque las, las diferencias de lista a lista cambiaban según los distritos, ¿ya? Eh, estos espacios no eran tan homogéneos como un partido político porque no estaban tan controlados como un partido político.
Y eso era genial, es parte de la diversidad. Pero en muchos sentidos se daba un poco espacios que, bueno, a nosotros no nos hacían sentido como ser espacios, ¿cierto?, de malas prácticas políticas también, como se está viendo hoy día con algunas figuras o caricaturas políticas, de faltas de respeto, de falta de rigurosidad también, ¿ya? Que eso no significa que uno no esté de acuerdo y uno no quiera hacer un montón de cambios, pero creo que de ahí a pasar a otras cosas, bueno, hay una distancia. Y nuestro equipo quería construir, no destruir. Entonces, creemos que, bueno, nos sentimos más a gusto con esta plataforma. Y la verdad es que esta plataforma lo único que nos dio fue eso, una plataforma gigante de apoyo para construir campaña, para apoyarse y conocerse. Y lo único que pedía eran estos lineamientos. Entonces nosotros después trabajamos como lista a nivel de distrito, bastante, por así decirlo, alineados, como las 7 personas que estábamos en el distrito, con Benito, que bueno, la rompió en las elecciones, pero también con María Soledad, Paola, Iona, Pavel y César, que eran los otros candidatos y candidatas. Y la verdad es que nos fuimos complementando. Cada uno llegó y dijo, miren, yo tengo esta expertise, vengo de acá, quiero poner esto. Y así fuimos construyendo, cada uno con su especialidad y por supuesto su fuerte, pero fuimos construyendo una manera de complementarse. Entonces, en ese sentido, a nivel de distrito, la coordinación era mucho más importante que a nivel nacional, y a nivel de distrito estábamos súper alineados y vamos a colaborar sin lugar a dudas. Y a nivel nacional, los lineamientos sabemos que los tenemos, pero ya de ahí hacia adelante, y eso yo creo que es algo que le va a pasar a todos y todas los independientes, hay que volver a tener esas conversaciones y encontrarse, porque lo bueno y lo malo que tenemos los independientes es que no está todo zanjado, no está todo seguro qué es lo que va a pasar. Claro. Pero yo creo que es bueno, creo que es parte de la diversidad del país. Oye, le fue bien. Felicitaciones por eso, y no solo a ustedes, sino que a los independientes en general. ¿Qué tan conforme quedas tú con la composición de la asamblea? ¿Es lo que se esperaba? ¿Te sorprendió? ¿Y qué tan a gusto estás ahí? Yo esperaba mucho más independientes, la verdad. Yo soy un declarado positivista quizás, no sé, soy una persona muy esperanzada, pero bueno, optimista quizás es la palabra, pero como decisión, ya, yo decido ser optimista, yo tengo los datos para no serlo, lo tengo claro, pero decido serlo igual. Y en ese sentido yo tenía la fe de que íbamos a llegar en patota a la convención, que también en parte lo vamos a hacer, pero bueno, yo pensé que íbamos a llegar incluso más, ¿ya? Pero la verdad es que siento que igual ocurrió algo importante. Para mí la independencia es importante porque creo que te permite este ejercicio político y este ejercicio de realidad mucho más verdadero y sincero que pertenecer a los partidos. Los partidos vienen con ideologías prefabricadas, ideologías controladas también, y creo que, y yo lo vengo comentando mucho antes de este proceso, para mí la política debería ser mucho más de sentido común, mucho más de ciencia, de los datos que existen ahí, y menos de opiniones e ideología, es que nuestra ideología dice que tiene que ser así. Y creo que los independientes le pueden aportar eso, y creo que eso va a ser muy importante. Espero y tengo la esperanza de que vamos a lograr conquistar estos derechos sociales y este cambio social que tanto quieren la mayoría de Chile, y que gracias a eso tenemos hoy en día la oportunidad de estar escribiendo esta nueva constitución, pero muchísimo más también conquistar esta prioridad y este nuevo entendimiento ambiental que nosotros le llamamos ecocéntrico en la constitución. Y ecocéntrico viene en contraposición al antropocentrismo, que el hombre es lo más, o sea, el ser humano es lo más importante, y que todo está al servicio del ser humano, y el ecocentrismo dice no, el ser humano sí es importante, pero no es ni lo más importante ni lo único importante. Es tanto, es tan importante como otras formas de vida, como los ecosistemas, y hay que saber cohabitar y hacerse responsable de esa cohabitación de los distintos ecosistemas y territorios. Entonces, eso para nosotros es súper importante, tenemos esperanza que lo vamos a lograr, porque es una conversación que entre los partidos políticos se daba muy incipientemente o no se daba.
pero ahora se va a tener que dar sí o sí porque habemos muchas personas que las estamos llevando al espacio. Hacia allá quiero ir, a acercarme al concepto del ecocentrismo, de las propuestas que tienes tú y que al parecer compartes con muchos de los independientes que fueron electos. Hay varios activistas ambientales. ¿Tú crees que va... y bueno, comparto contigo el diagnóstico de que es un tema más o menos olvidado por la política tradicional. Siempre está como atrás mano porque pareciera ser más interesante para los medios grandes también, como la polémica del que dijo que no sé qué, olvidando este problema que en el fondo los contiene a todos, ¿no? Que es el problema, la crisis climática. Bueno, considerando que hay varios constituyentes, en su mayoría independientes, que tienen que ver con la ciencia o que son activistas ambientales, ¿tú crees que existe la posibilidad de que haya una bancada verde dentro de esta asamblea? Lo primero que me gustaría mencionar es que eh, el entendimiento o la apuesta ecocéntrica igual era una apuesta grande electoralmente, ¿ya? Nosotros nos fuimos por ahí sabiendo que la naturaleza, los animales, los ecosistemas no votan, ¿ya? Sin embargo, nosotros encontramos consecuente y que tenía que ser así. Nuestra convicción era que la prioridad tenía que estar puesta ahí, entendiendo que favorecer a los ecosistemas y una buena condición ambiental implica necesariamente una mejor condición humana, ¿ya? Y no viceversa. No siempre las mejores decisiones tomadas intentando priorizar el aspecto social han sido buenas para los ecosistemas y el medio ambiente. Y eso era una apuesta electoral que sabíamos que no iba a ganar tantos votos como enfocarse mucho más en los aspectos sociales, que nosotros los recogimos igual y están, los puedes ver, están todos publicados, pero le dimos un énfasis le quisimos dar voz a lo que no tiene voz, a la naturaleza, a los animales, a lo que no vota. Y eso fue una apuesta electoral que nos trajo menos votos, pero de una manera u otra, sorpresivamente también pudimos llevarlo y podemos ahora llevarlo a la convención. Y esa convicción es gigante, o sea, creemos que ese entendimiento tiene que ir sí o sí. Y lo que yo creo es que ese entendimiento es trascendental, es transversal. Ya no me gusta esta idea de bancada, porque siento que es repetir un poco la dinámica de los partidos, de los grupitos de amigos y amigas, y ya vamos a pujar por lo nuestro en contra del resto. Yo creo que más que bancada, lo veo como un llamado a ser profesores del tema, por así decirlo, a ser, no sé si la palabra correcta sería como predicadores, pero en el fondo casi que cada uno de los que vamos con esto, la tenemos clarita, eh, nos vamos a encargar de llegar a 10 otros constituyentes y, y los vamos a, ¿cierto? Les vamos a enseñar, les vamos a predicar esta importancia y les vamos a ayudar a entender qué es lo que hay detrás, porque esto no es una ideología, o sea, esto es ciencia, está súper demostrado. El esfuerzo científico más grande de la historia de la humanidad es el IPCC, ¿cierto? El panel intergubernamental de cambio climático. Más de 3.000 científicos, nunca antes en la humanidad se ha hecho un esfuerzo científico tan grande, y ese panel hace rato que viene sacando informes de que está clarísimo de que la crisis climática de los ecosistemas es una realidad. Entonces un poco es más un tema educativo que hay que hacer con otras personas, y creo que más que bancada ecocentrista o ecológica, tenemos que ser un motor de educación sustentable y de educación en crisis climática y de los ecosistemas para las demás constituyentes. Entiendo que no te guste el concepto, pero yo creo que van a terminar igual teniendo que empujar las ideas y todos los que estén en esas ideas se van a terminar agrupando en el fondo. Como Pero creo ojalá, que sería claro, bueno. sea desde el diálogo y como la educación, pero es muy probable que, no sé, yo imagino que los medios les van a terminar llamando igual así. Bueno, como trabajamos con los medios ya es otra conversación. Yo tengo una crítica muy grande a los medios acá en Chile, pero bueno, no solo yo, muchas personas, pero a lo que voy es que yo sé que ya lo hemos visto, que han estado llamándonos algunos así, como, oh, se puede crear esta bancada ambiental, pero yo creo que nuestra invitación y lo que yo me voy a esforzar porque hagamos, porque todavía no nos articulamos en ningún sentido, pero es más que separar y identificarse, sino que esparcir esto, como te decía, jugar un rol un poco más
de aprendizaje en otras personas. Y en ese sentido, ¿cuáles son las claves ecológicas que tienen que estar ahí? ¿Cuáles son las discusiones que se tienen que dar, los puntos más importantes y los más difíciles que hay que discutir? Son hartos. El entendimiento de esta constitución ecocéntrica, como le decimos nosotros, trasciende ciertas conquistas específicas en temas de derecho o principios ambientales. Y por eso le llamamos ecocéntrica. Nosotros intentamos hacer este ejercicio un poquito más profundo que la constitución ecológica, que se ha posicionado más. Y para nosotros una columna vertebral. Ya no son solo reconocer derechos, por ejemplo, de la naturaleza como sujeto de derecho intrínseco, por su valor intrínseco, de los animales por su sintiencia y conciencia, en su individualismo, ¿cierto? Por ejemplo, el establecer principios como el de justicia ambiental, que habla de la justa redistribución tanto de los beneficios como de las cargas en los territorios, un principio de no regresión ambiental y de intergeneracionalidad, un principio de acción contra la crisis climática de los ecosistemas. Esos son los aspectos como netamente o que parecieran ser netamente ambientales y que hay que trabajarlos de todas maneras. Pero también el aspecto ambiental tiene mucho que ver con la descentralización, por ejemplo, tiene mucho que ver con el plurinacionalismo, reconocer a los pueblos originarios, también tiene que ver con crear mejores mecanismos democráticos, ¿ya? Mejorar la democracia directa en este país, bueno, también es algo que a mí hace años que me molesta, que siento que de democracia no tiene nada, en mi opinión. Es una democracia representativa para la foto, votamos cada cierto año y una vez el día siguiente al que votaste, olvídate, la persona escogida ya hace absolutamente lo que quiere, no tiene ningún medio para fiscalizar ni participar en Ya, ningún tipo de ahí, por decisión. ejemplo, ¿qué te imaginas como respecto a esos espacios de democracia directa que se pueden abrir? Nosotros Porque, claro, por tenemos, un lado puede ser que haya ciertos temas donde no hay acuerdo y que después se plebisciten, pero también puede ser que, como tú lo estás relacionando con la territorialidad, como sea la misma gente desde sus localidades los que decidan qué pasa con su territorio, como que es algo que podría ayudar mucho a disminuir los conflictos socioambientales. de todas maneras, nosotros proponemos un aparato, un set de aparatos o mecanismos de democracia directa, referéndums, plebiscitos, iniciativa popular de leyes. Entonces, creemos que, seguro que se me está olvidando alguno, pero son 5 o 6 que lo tenemos en un documento publicado. Y creemos que eso no solo tiene que ser a nivel nacional, que también podrían ser perfectamente a nivel subnacional, por ejemplo, ahora con los nuevos aparatos políticos que van a comenzar con los gobernadores, los y las gobernadores, pero también quizá a nivel ya territorial, que son las municipalidades. Entonces, creemos que esos mecanismos de democracia deben permear. Y también nosotros hemos hecho un esfuerzo por revisar, porque yo creo que la mayoría, bueno, estoy convencidísimo, lo vi, la mayoría de las candidaturas se basaron en hacer campaña en la parte dogmática, básicamente, en la parte dogmática de la Constitución, o sea, derechos, principios y bases, si es que muchos ni tocaban las bases siquiera de la institucionalidad. Pero hay una parte orgánica, que es la institucionalidad del Estado, que es gigante, de hecho, más del doble de la parte dogmática, y que nadie o muy pocos tocaban. Y nosotros como equipo nos metimos en todo lo que nos podíamos meter y sentíamos que había que trabajar todo lo que fuera necesario para asegurar esta instancia y no quedarse con la parte corta de la Constitución. Y en ese sentido también proveemos distintas cosas que queremos que van a cambiar la institucionalidad del país y en pos de avanzar y de poder asegurar también estos nuevos derechos sociales y ambientales que podamos conquistar. Por ejemplo, en temas del Poder Judicial, crear un observatorio judicial que haga una fiscalización pública de qué es lo que está pasando dentro del Poder Judicial, que es un poder que está muy criticado, ¿cierto? Que tiene muchos vicios, es súper poco democrático. Y bueno, se autorregula, entonces, y se autofiscaliza, y entonces es una cuestión pues un poco chistosa. Mm. Por ejemplo, es una medida que avanza hacia allá. Nosotros además proponemos dos nuevos organismos autónomos, sería una Defensoría del Pueblo, que sea un organismo dedicado a la protección y promoción de los derechos sociales, y un otro organismo que se llame, por ejemplo, la Defensoría de la Naturaleza, que sea el símil, pero
defensa y promoción de los derechos y ambientales, ¿cierto? Y los aspectos ambientales que estén constituidos en la Constitución, valga la redundancia. La Defensoría del Pueblo puede ser un organismo que ayude a coordinar esfuerzos que hoy en día lo hacen distintos espacios, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría de la Niñez, etcétera. Y el de la naturaleza, bueno, sería un organismo completamente nuevo, independiente del Poder Ejecutivo, que es quien concentra hoy en día los espacios de cuidado y protección de la naturaleza. Entonces, eso también ayuda y un poco resuelve esta pregunta que mucha gente nos hacía. Ya, pero hoy en día la Constitución dice que tenemos derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, pero eso no se cumple. Y está bien, pongamos más derechos y todo, pero ¿cómo aseguramos que lo cumplimos? Bueno, alguna manera de intentar asegurarse un poquito más de que eso se pueda cumplir es, por ejemplo, que haya institucionalidad que se va a dedicar específicamente a la protección y el respeto y la promoción de estos derechos que se van, de estos nuevos derechos que se van a conquistar. Y finalmente, redefinir el Estado como un Estado social y democrático de derecho, creemos que también es súper importante y cambia y avanza bastante en esta materia. Juan José, me decía ahí, así me la tiraste súper rápido, pero por ejemplo, que la naturaleza sea considerada un sujeto de Sujeto de derecho, derecho. al igual que los animales. No me dijiste nada del agua, ahí no me quedó como claro qué pensabas Ah, del agua. bueno, se me olvidó que bueno, son tantas cosas que a uno se le escapan. El agua también, derecho humano y ecosistémico, bien común, derecho fundamental, bien común inapropiable, de todas maneras, y promover su gestión por cuenca, sin lugar a Ya. dudas. Ahí lo que la duda que me surge, porque claro, yo creo que todos estamos de acuerdo en estas tres cosas, pero ¿qué ha establecido en el papel y qué significa en la práctica a mediano y largo plazo? Por ejemplo, ¿qué pasa si, no sé, establecemos que los animales también son sujetos de derecho en su individualidad, como tú decías? En algún momento, como que tendríamos que avanzar hacia un país como legalmente vegetariano, por ejemplo, como que dudas así me surgen, porque al final estamos estableciendo que tienen derechos, como cuáles son los límites o a qué apuntan establecer este tipo de derechos en la Constitución. Creo que ese es el sueño, ¿ya? Y no porque uno quiera inculcar un sistema de alimentación en las personas, en el caso específico de los animales. Hay que, a muchas personas les choca demasiado y se sienten demasiado, em, no sé, atacados o pasados a llevar porque no van a poder comerse una hamburguesa. Pero yo siempre les recuerdo que acá hay un sustento triple, ya de la sintiencia y la conciencia, por ejemplo, en animales. Primero está el sustento, y si vamos a definir una constitución que respete eh, el saber y la sabiduría y la cultura de los pueblos originarios, tenemos que reconocer los saberes que ellos llevan transmitiendo por muchos años. Y los pueblos originarios transmiten y otorgan personalidades no solo a los animales, sino que incluso también a vegetales, ¿cierto? A árboles, a ecosistemas en general o incluso al O a la agua, montaña, a la también montaña, por ejemplo, perfectamente. Entonces, primero ya tenemos una sabiduría tradicional que para ser consecuentes tenemos que hoy en día considerarla, ¿ya? No significa creerla y estar de acuerdo, pero considerarla. Y en la sabiduría tradicional de los pueblos originarios, ellos no ven a los animales como los ve la cultura occidental hoy en día, como lamentablemente recursos de explotación y de consumo, sino que los ven como seres, ¿ya? Igual como los vemos en este caso nosotros. Entonces hay una sabiduría tradicional que respetar ahora y para ser consecuente con el plurinacionalismo y la interculturalidad. Después tenemos este entendimiento científico de la conciencia animal, que está reunido en la Declaración de Cambridge, una declaración levantada por un neurocientífico, Philip Lowe, a quien tuve la oportunidad de conocer, un capo, y él hizo un estudio y demostró conciencia en animales no humanos y logró que científicos de todo el mundo pusieran a prueba su estudio, dijeran no tenemos nada que decir, firmamos la declaración de Cambridge sobre la conciencia en animales no humanos. Por supuesto que no la demostró en todos los animales, porque son un chorrón, pero la demostró en varios, y eso es un punto de partida para decir, oye, científicamente lo pudimos demostrar después de tanto tiempo. Entonces, da para cabida de que, claro, lo demostraron en cierto número de animales, pero se entiende y podría ser perfectamente en muchas otras especies y que no tuvieron nada más el tiempo para hacerlo.
Entonces también hay un argumento científico para eso. Y luego está el argumento de la experiencia personal, o sea, cualquier persona que haya sido capaz de tener la suerte de convivir con un animal, yo creo que se ha dado cuenta de que los animales sueñan, tienen sentimientos, emociones, sufren. Y también está esa experiencia personal que te dice, oye, esto es verdad, tienen sintiencia, tienen conciencia. Entonces yo creo que más que centrarse en qué va a pasar con mi hamburguesa, bueno, yo soy vegetariano, no como hamburguesas que no sean vegetales, pero yo creo que hay que ponerse los pantalones y hacerse cargo de las cosas que sabemos. Y en el tema del agua va a pasar lo mismo. Nosotros y tengo toda la confianza que vamos a conquistar esta constitución que se va a hacer cargo de las cosas que sabemos y se va a hacer cargo de sanar estas cicatrices sociales y ambientales gigantes que hay en nuestro país. Y luego la constitución va a ser el punto de partida de eso. Y tiene que ser el punto de partida. O sea, si tenemos que lograrlo en la constitución, pero post constitución después viene un trabajo muy importante y que es actualizar las leyes y los diferentes códigos, como el código de agua, ¿cierto? ¿Por qué no el código penal? Para que estén a la altura de la nueva constitución. Y es ahí cuando tenemos que empezar a bajar a leyes, los mecanismos de protección del agua, generar un nuevo código de agua que sea consecuente con esta constitución y este nuevo entendimiento de la gestión de este bien natural, y lo mismo va a pasar con el caso de la tortura y el sufrimiento animal. Con los animales me queda claro. Y también con la naturaleza me surge la duda que es como la símil la que me surge con los animales. Gran parte del ingreso del país viene del extractivismo, ¿no? De destruir la naturaleza, Y las manipularla comunidades. y generarla, convertirla en monedas, ¿o no? Uh-huh. ¿Qué pasa con el modelo de desarrollo? O sea, yo entiendo, y yo creo que todos entendemos que está mal destruir la naturaleza, pero en el fondo eso da miles y millones de empleos y de recursos para poder sustentar como los derechos sociales que también estamos estableciendo en la nueva constitución. ¿Cómo te imagináis eso? Como ya fuiste súper sincero, me dijiste, sí, yo me imagino un futuro a mediano, largo plazo vegetariano, porque está sustentado en la ciencia. ¿Cómo lo hacemos con esto otro, que es quizás más difícil? Yo creo que ahí se esconde una falacia igual, que es esta falacia de que estas actividades extractivas generan mayor riqueza. Y yo creo que es una falacia porque creo que le falta una patita. ¿Genera mayor riqueza en quién? Porque se ha visto hoy en día, por ejemplo, con la salmonicultura, con las forestales, con la pesca industrial, con la minería, etcétera, con las termoeléctricas, en las llamadas zonas de sacrificio, que a nosotros nos gusta llamar las zonas de saturación, para no rendirse, en el fondo, en decir, ya están sacrificadas. Y lo que pasa es que, claro, tú ves mucha generación de capital, pero de manera muy concentrada, ¿ya? Y tiene que ver con lo que te decía antes, este principio de justicia ambiental, de justa distribución y beneficios de las cargas en un territorio. Hoy en día la lógica es ir a hacer una carga gigante en los territorios y llevarse el beneficio para otro lado, y súper concentrado también. Si tú hablas con las comunidades hoy en día, por ejemplo, en el sur, de la salmonicultura, las comunidades no quieren a la salmonicultura, porque las comunidades tenían una economía comunitaria, una economía artesanal, que claro, tú dices, bueno, no sé, podría haber parecido una economía un poco incipiente, no tan industrializada, pero era una economía que sustentaba comunidades completas, ¿ya? Y además generaba cultura, tenía una cultura asociada. Eso se destruyó, hoy en día no existen esas economías comunitarias, eh, porque fueron destruidas por estas industrias, ¿ya? Entonces se generó más capital en exportación, y en movimiento y bueno, y por lo tanto en impuestos y movimiento de dinero, pero ese dinero no fue distribuido en las comunidades, la comunidad se destruyó y se destruyó el ecosistema. Entonces, y eso lo vemos en todas estas distintas actividades. Yo creo que Chile y el extractivismo en general en todo el mundo es una actividad económica subsidiada por la destrucción comunitaria y ambiental. Y eso está pésimo. Y me da lo mismo la plata que genere, el fin no justifica los medios. Eh, no podemos seguir construyendo nada en base a la destrucción de las comunidades y los ecosistemas. Eso no es
ético, va en contra de los derechos humanos y va en contra de los derechos ecosistémicos por todos lados. Entonces, y la apuesta no es decir hoy qué va a pasar ahora en nuestra economía. Hay apuestas económicas muy bien estudiadas. Existe la economía circular, que es de hecho una propuesta económica que genera mucha más economía, nueva economía, genera economía que hoy en día fue en el fondo dejada de lado por la economía lineal, ¿cierto? Que es la que impera hoy en día, que es extracción, manufactura, consumo y desecho. Y la economía circular implica un montón de otras opciones, de otras necesidades, reparación, ¿cierto? Redistribución, entonces se abren nuevos mercados y eso también tú lo puedes encontrar, se presenta todos los años en el Foro Económico Mundial, el Banco Mundial tiene muchos estudios de que hay mucha nueva economía a generarse si nosotros sustentabilizamos, nos hacemos cargo de las condiciones sociales y ambientales de las industrias económicas. Entonces, hay una propuesta muy sólida de circularizar la economía. También podemos avanzar hacia una economía inmaterial, que le digo que tiene que ver, por ejemplo, con una economía del arte, una economía de la ciencia, una economía de la innovación, una economía incluso del turismo responsable, que son economías que generan mucha plata. O sea, hay países que su primer ingreso viene del turismo. Hay países que, si es que no es su primero, top 5 ingresos vienen del arte, de la industria o del entretenimiento, de la creatividad, incluso el deporte. Entonces, existen oportunidades, existen alternativas y creo que para mí no es un argumento en lo absoluto decir, hoy es que nos hemos sustentado sobre la destrucción de los ecosistemas y las comunidades, ¿cómo vamos a hacerlo diferente? Bueno, tenemos que hacerlo diferente precisamente porque nos hemos sustentado sobre la destrucción de las comunidades y los ecosistemas. Y sí existen oportunidades y sí existen modelos muy estudiados que se pueden empezar a avanzar e implementar. El tema de la energía es un ejemplo gigante, o sea, Chile tiene el desierto con la radiación ultravioleta más grande del mundo. Por ejemplo, hoy en día el país que tiene más instalaciones paneles solares es Alemania, ¿ya? Y Alemania, en promedio, tiene la radiación que hay en Chile en Concepción, para que te hagan una idea. Entonces, nosotros de Concepción para arriba tenemos mejor radiación que el país que tiene más generación solar del mundo. Entonces, y eso solo solar. Después tenemos eólica, mareomotriz, indomotriz, geotérmica, lo que tú quieras, y eso solo en tema energético. Y hoy en día con el tema del hidrógeno verde hay incluso más posibilidades, entonces, y solo en el tema energético. Después tenemos todo el tema ecosistémico, o sea, Chile es increíble, desierto, costa, clima mediterráneo, bosque lluvioso templado, Patagonia, Antártica, insulares, ecosistemas insulares, ¿cierto? Entonces también, o sea, el Jardín del Edén que dice el himno, sí, ecosistémicamente lo es. Y hay un montón de cosas que creo que han sido cegadas culturalmente por esta cultura y economía del extractivismo y bueno, que hoy en día también se le dice neoliberalismo, capitalismo, etc. Entonces las posibilidades están. Creo que aquí los únicos que van a sentir que están perdiendo algo son los que ya tienen concentradísimo la generación del capital y el beneficio del capital generado. Son los únicos que van a decir, hoy qué terrible, pero las comunidades van a estar contentas, el país va a estar contento porque se democratiza la economía, y eso también genera mayor resiliencia. Un país sano es un país con una economía democratizada y con derechos sociales y ambientales que se están logrando asegurar. Eso es un país sano, no un país con un Producto Interno Bruto que por lo demás es un índice que está súper cuestionado, que no refleja las realidades de los países. Por darte un ejemplo, si un país está en guerra civil y tú tienes una industria armamentista, te llenas de plata, tu Producto Interno Bruto sube, pero ¿qué significa eso? El país está en guerra civil, ¿cachai? Pero el Producto Interno sube si tú tienes industria armamentista. Así que bueno, creo que ahí es más una campaña del terror Sí, que sí, otra cosa. claramente hay miedo de quienes pueden perder. Y es válido sentir miedo cuando puedes perder, ¿no? Para terminar, me has hablado de muchas cosas que encuentro que se proyectan a un futuro diferente, ¿cierto? Como que esta oportunidad que tenemos de esta Asamblea Constituyente está pasando en un momento muy clave, como no solamente en Chile, sino en el mundo, donde está esta crisis climática, donde hay una crisis espiritual profunda, sobre todo en Occidente, hay una crisis social con las autoridades, con las instituciones.
¿cómo esta constitución puede ser una vanguardia, un ejemplo para Latinoamérica de como de un nuevo paradigma o de una nueva dirección hacia la que avanzar, también como olvidando todos los traumas de la Guerra Fría y como todo el siglo XX que le ha costado mucho irse? Eh, ¿Cómo crees tú que esto puede ayudar a dar respuestas como a un mundo que está tan lleno de preguntas y como con tantas crisis entremezcladas? Y yo creo que de todas maneras puede ayudar mucho, y no solo a nivel latinoamericano y caribeño, que es como la región hermana también, sino que a nivel internacional. O sea, ya estamos dando un ejemplo gigante en temas de armar una constitución de manera paritaria. Eso ya es un ejemplo internacional muy importante y tenemos muchos otros pasos que dar. O sea, si logramos lo que nosotros anhelamos, y nosotros y tanta otra gente, que es una constitución egocéntrica, este entendimiento mucho más profundo, también va a ser un llamado internacional a decir, se puede hacer, nos podemos hacer cargo como humanidad en nuestros distintos países de la responsabilidad ecosistémica que tenemos con los otros habitantes, con los otros seres vivos, las otras formas de vida de este planeta y cohabitar responsablemente el planeta, los territorios. Eso también creo que es algo en lo que podemos ser pioneros y sería un ejemplo internacional muy bonito también. Qué lindo que un país que queda, ¿cierto?, al conchito del mundo pueda dar un ejemplo así. También nosotros creemos que sería bonito esto del principio de acción contra la crisis climática y de los ecosistemas, que creemos que ya no solo mira a Chile hacia adentro, sino que también lo mira hacia afuera. También hace un compromiso a nivel nacional de hacerse cargo de que las fronteras son políticas, ¿ya? Y que los ecosistemas trascienden fronteras, que la biodiversidad es un valor a nivel planetario, que no es decisión nacional, ni mucho menos un nacional o territorial, que ocurre con la biodiversidad. Eh, y creemos que eso también es un compromiso y una buena postura internacional de decir, nosotros, Chile, nosotros no solo vamos a estar haciendo un mejor país para nosotros, sino que vamos a estar haciendo un mejor país para el mundo también. Y creo que eso también es un entendimiento y un ejemplo muy, muy importante que podemos dar, sobre todo hoy en día, como tú mencionabas, con estas crisis interrelacionadas que tenemos, crisis políticas, crisis sociales y una crisis climática y de los ecosistemas, que es la gran crisis, que es la piedra angular del futuro de la humanidad y de todas las otras formas de vida también, lamentablemente. Porque si fuera solo un tema de la humanidad, bueno, que la humanidad se meta y se saque donde quiera. Pero como nos vamos a estar echando al saco, ¿cierto?, a muchas otras formas de vida y ya estamos en la sexta extinción masiva, la única que no ha sido desarrollada de manera natural, sino que la causó una sola especie, que somos nosotros, en el planeta. Entonces, ese es el problema. Ese es el problema. No es que la humanidad se eche a perder a sí misma o no, que también es un problema, por supuesto, y también nos interesa, pero el problema es que nos estamos llevando con nosotros a un montón de otras formas de vida que no tenemos el derecho a exterminar y a extinguir. Juan José, agradecerte por esta conversación sincera, prolongada y profunda. Creo que de repente hacen falta espacios así, sobre todo para conocer a una de las personas que va a estar ahí pensando en el futuro del país de aquí adelante y que ojalá salga tan bien como tu optimismo lo ve. Yo también trato de tener ese optimismo. Y nada, agradecerte, desearte la mejor de las suertes. Muchas gracias también por el interés y bueno, ahora llega el momento en donde nos sigamos involucrando como ciudadanos y ciudadanas. Esto no puede terminar acá. No se corta el queque en dos votaciones. Creo que el proceso va a ser mucho más largo, pero eso hay que verlo como algo bueno. Creo que este es el momento y va a haber que luchar por estas cosas, pero yo creo que es totalmente posible en la medida que demostremos que es lo que nos convence. Por supuesto, es también lo que nosotros llevamos haciendo un buen rato, tratando de educar un poco ambientalmente, de hacer actividades, darle la oportunidad a la gente de participar de experiencias con la naturaleza, experiencias regenerativas. Así que ahora esté esta discusión como uno de los temas principales nos llena de felicidad y esperemos que se avance lo más posible en ese sentido. Así que nada, volver a agradecerte y que estés muy bien. Estaremos conversando ahí cuando se vayan tocando distintos temas, de repente pegarte un llamado para saber qué está pasando. De todas Y maneras, conocer tu un opinión. abrazo grande. Que estés bien. Chau. Chao.